Listo. 23 de mayo, 2020, 9:30. Entonces vamos a arrancar con la clase número 6, ¿no? Sería la clase número 6. Sí, porque ya están faltando dos. Perfecto. Bueno, Eli, entonces, de acuerdo a lo que estábamos analizando en la clase anterior, estábamos por ahí en el artículo 644, sanción por corrección de las declaraciones. Ese es el trabajo tuyo, ¿cierto? Sí, señor. Por favor, léelo. Profe, ¿me lo puede mostrar? Ah, correcto, sí. Espere, yo comparto pantalla. Espera, yo comparto pantallita. Acá, compartir pantalla. Compartir pantalla. Ok. Entonces, aquí lo tenemos en esta parte. Artículo 644. ¿Vale? Ya leo. ¿Ya? Sí, dale. Sanción por corrección de las declaraciones. Cuando los contribuyentes, responsables o agentes retenedores corrijan sus declaraciones tributarias, deberán liquidar y pagar una sanción equivalente a 1. El 10% del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, según el caso que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquella cuando la corrección se realice antes de que se produzca el plazamiento para corregir de que se trata el artículo 685 o auto que ordene visita a disposición tributaria. Bien. Segundo, el Sí. 20, Sí, dale, dale. el 20% del mayor valor a pagar del menor saldo a su favor, según el caso que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquella si la corrección se realiza después de notificado. El emplazamiento para corregir o auto que ordene visita de inspección tributaria y antes de notificarle el requerimiento especial o pliego de cargo. Bueno, vamos a mirar por partes. Entonces, vamos, trata de leer la primera parte y mira a ver si la puedes explicar un poquito. Pues dice que la primera es como el 10% del mayor impuesto o menor saldo a su favor si se corrige antes de la notificación por parte de la DIAN. Y el 20% si se corrige después de aquella notificación. Eso, es que la DIAN de todas formas le da a usted oportunidad, lo que yo le decía, les comentaba en la clase anterior, de que eso ya depende del criterio del contador. Lo que para Harold puede ser una cosa de locos, un error que se haya cometido y que hay que corregirlo en su momento para ganarse de pronto, entre comillas, porque fue un error, esa declaración de ganarse, por ejemplo, la sanción es del 20, pero si la hace o la corrige antes de que lo requieran, entonces, pues sería el 10, ¿no? Entonces usted diría, pues me va a ganar un 10, y es posible. O Elisa es más chévere y dice, no, a mí me tienen es que pillar, a mí no. A mí que me manden, porque es que puede pasar así de agache. Muchachos, esto es una cosa que más bien, o sea, casi todas las empresas que están trabajando en este momento en el sector productivo y que tienen que presentar declaración de renta, dependiendo su característica y su tipo de régimen que esté manejando, pueden ser susceptibles a una inspección por parte de la DIAN. Funcionarios de la DIAN hay muy pocos. Son muchos, pero son pocos para todas las empresas que hay en Colombia. Sin embargo, ellos hacen algún seguimiento de forma cuando van a hacer como una auditoría no lo tienen muy claro, entonces ellos llegan, por ejemplo, y en medio de, digamos que a cada funcionario le toca 1000 empresas, y de las 1000 empresas va a revisar, por ejemplo, el 10%, que sean 100, porque es que son muchas las contabilidades y mucho lo que hay que revisar. Entonces ellos de forma aleatoria ponen al sistema a elegir la empresa que sea, y entonces si a usted le tocó revisión, pues le tocó. Entonces de esa forma, lo que hace el Estado en ese caso, porque no existe, pues sería casi imposible de que se pongan a revisar todas las contabilidades que existen
y tipos de régimen común y simplificado. Sería muy complicado, pues, pero también hay que tener en cuenta de que dentro de la probabilidad que caiga, aunque poca, puede ser. Tengan también en cuenta de que casi siempre en las empresas que son grandes, empresas, por ejemplo, que sea comanditas por acciones, empresas de valores, multinacionales, esas empresas sí son revisadas con lupa, porque para eso tienen un equipo especial para que se encarguen de ese tipo de revisiones, porque ahí es donde está la contribución grande del Estado, de las empresas para el Estado. Entonces no es lo mismo que a nosotros nos vayan a revisar una empresa que apenas lleva 2 o 3 años, o 5 o 20 años que lleve, por ejemplo, pero somos unos pequeños comerciantes, a una empresa que está generando recursos. En otras palabras, imagínense que le van a hacer, por ejemplo, una revisión, no sé, a Licores del Valle versus, no sé, una empresa por aquí que acaba de surgir, Pan de Bonos, el Diamante. Entonces, pues, no sé, si cae, cae y hay que revisarla, ¿me entiende? Pero lo ideal para la DIAN y para el gobierno, lógicamente, son las empresas que están generando mayores recursos, porque saben que en la medida que haya de pronto algún tipo de inconformidad y sean requeridos por la DIAN para que revisen la información y de pronto haya un tipo de sanción, pues se genera un gran interés allí y se genera un gran recurso, porque por el tipo y el volumen de movimientos financieros que se están generando durante el año, digámoslo así. Entonces, teniendo en cuenta lo que les digo, muchachos, está en el criterio del contador o del revisor fiscal tener en cuenta, por ejemplo, este tipo de sanción, porque este tipo de sanción sí es por corrección en las declaraciones y ustedes consideran de que es relevante e importante o no quieren tener ningún tipo de problema, porque total ustedes no lo van a pagar, lo va a pagar la empresa, suponiendo de que el error haya sido, por ejemplo, no sé, a lo mejor que se faltó información o organizar de pronto algunos datos porque no estaban en el momento y la información que contabilidad pasó no era la correcta, faltó información o faltaron facturas, etcétera, etcétera. Entonces, como usted no lo sabía, como revisor fiscal, pues cometió el error de presentar la declaración, lo mismo que el administrador, y entonces ya llegan en el momento y le dicen a usted de que tiene que corregirla. Entonces, si usted la puede corregir y eso no genera, digamos, un recurso grande para la empresa, pues corríjala. En caso contrario, va dependiendo del criterio. Yo no les puedo decir a ustedes que no lo hagan. Yo lo que hago normalmente es, a mí me tienen que requerir. ¿Vale? A mí me tienen que requerir. A mí me tienen que llegar y decir, señor Leonardo Taparco, revisor fiscal de tal empresa, por favor, lo necesitamos en tal parte para que y me comentan el por qué. ¿De acuerdo? Entonces ya en ese requerimiento, entonces yo ya miro y si hay que ese derecho a sanción, pues la pagamos. ¿Saben ustedes de que estábamos hablando de cuándo quedan las sanciones en firme? Harold, ¿cuánto tiempo? ¿Se acuerda que hablábamos del proceso del periodo de caducidad? Ah, ya. Cuando prescriben. O de prescripción, correcto. Creo que a los 5 años. Correcto, 5 años. Entonces, hasta ahí tendríamos de pronto problema, porque si faltando un día para los 5 años nos requieren, pues ahí está el problema, ¿de acuerdo? Pero de todas formas, cabe la posibilidad de que pase ese tiempo y ya no nos requieran más, ¿de acuerdo? O, vuelvo y le repito, eso es una cosa que tiene que decidirlo cada contador, eso de acuerdo a su criterio. ¿De acuerdo? Porque yo no le puedo decir, Harold, hágalo de esta... ¿Qué sería lo correcto, Harold? ¿Qué sería lo correcto que podríamos manejar acá? Recorríjala y pague. ¿Cierto, Elisa? Corrija y pague. Vendría siendo básicamente lo que yo como contador y como profesor debería decirles a ustedes, corrijan y paguen el 20%. Pero es que estamos jugando con números, estamos jugando con la posibilidad de pronto de no pagar. ¿De acuerdo? Entonces, pero si uno y lo pilla.
Sí, por eso le digo yo de que lo que ustedes quieran interpretar me parece bien. Profe, Entonces, dígame, Harry. yo me acuerdo que usted nos dice que el contador tiene una línea para llevar para llevar las cosas, o sea, la línea de pasarse Sí. a ¿cómo se dice? Es una línea entre el bien y el mal, digámoslo así. Así. Es la línea que si usted pisa 1 centímetro para afuera, ya está en lo ilegal. Entonces ya usted tiene problemas legales. Mire, así son los abogados y así son todas las profesiones. Pero delicados, por ejemplo, nosotros los contadores y de pronto los abogados, cuando ellos saben de que tienen que interpretar la ley de acuerdo a cómo se dé el caso concreto, ¿no? Entonces, es cuestión de interpretación. Si nosotros podemos devorarnos ese estatuto tributario y manejarlo todos por esa línea que nos dividen, créame, Harold, de que usted se gana la vida facilito trabajando en esto y será uno de los mejores. Porque usted no se está saliendo de esa línea para decir de que usted es una persona ilegal. Usted lo que está haciendo es ajustando el estatuto tributario a sus necesidades, porque el estatuto tributario finalmente terminan siendo normas y normas se pueden interpretar de acuerdo a lo que se vaya a hacer, ¿cierto? ¿Sabes qué es Entonces, lo maluco, profe? Que eso lo modifican como que mucho. Uy, no. sí, Estamos por pero la ley no, no, no. mira, Elisa, y que todo es una cuestión De costumbre. de costumbre y de estudio. Mira, nosotros, por ejemplo, se darán cuenta ustedes más adelante, por ejemplo, cuando salen esas reformas tributarias y ustedes dicen, ay, señor, ¿yo en qué demonios me metí? ¿Por qué estudié contaduría pública y no administración de empresas? ¿Me entiendes? Porque la administración de empresas finalmente casi nunca la cambian. Son siempre lo mismo, las mismas cosas, las mismas decisiones y lo mismo. Pero resulta de que nosotros podemos hacer como administradores. Nosotros tenemos la gran posibilidad de manejar toda el área administrativa. Aparte de eso, nos están hablando de la figura de revisoría fiscal, que es sumamente importante. Siempre ha habido eh, como un temor, muchos para los contadores, que muchas veces dicen de que para ser revisor fiscal que tienen que hacer especialización. Yo creo que en cualquier momento tendrá que salir eso, que realmente usted haga una especialización en revisoría fiscal para poder ser revisor fiscal. Hasta el momento no, ustedes pueden ser revisores fiscales siendo contadores. ¿De acuerdo? Entonces, hasta el momento va bien la cosa bien para ustedes. Pero eso de que las reformas tributarias están saliendo y nosotros tenemos que estarnos actualizando constantemente, va de acorde también al tipo de especialización que ustedes quieran hacer dentro de la rama de contaduría pública. Por ejemplo, no sé, a lo mejor Harold dice, yo quiero especializarme en auditorías, ¿de acuerdo? Y se enfoca directamente en el tema de auditorías. Y entonces lo suyo es eso, aunque sabe un poquito de todo, como los médicos, lo suyo son las auditorías como tal. Entonces usted comienza a trabajar en eso, comienza a trabajar y todos los trabajos los enfoca directamente al tema de auditoría. Por ejemplo, en el caso mío, a mí me encantan los costos de producción, ustedes bien lo saben, a mí me encantan los costos de producción y por ahí me llaman y todo ese rollo para hacer asesorías y comentarios y cosas de esas, a ver qué opino. El tema de los costos siempre me ha gustado porque trabajé en ello y porque se me va bien. Hay otros que se meten en la parte tributaria, pues si usted se mete en la parte tributaria tiene que estar actualizándose constantemente y más en estos momentos que están cambiando prácticamente casi cada 2 o 3 meses una reforma tributaria. Por ejemplo, va a haber una reforma tributaria. No sé si han escuchado por las noticias, va a haber una reforma porque necesitan bastantes recursos para poder combatir este tema del COVID y todo ese rollo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los contadores? Pues actualizar. Elisa, no tenemos otra opción. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se actualiza, Elisa? Tampoco es cuestión de tenerle miedo a eso. Mire, cada que usted vaya a coger un trabajo, pues usted se va actualizando de acuerdo a la necesidad que tenga. No tenemos que pegarnos tampoco que salió una reforma y coger ese estatuto y comenzar, no, de acuerdo, usted cogió esto, entonces usted dice, bueno, ahora sí necesito estudiar, entonces también pues yo actualizo toda mi información que tengo y por dónde es que me voy a meter y a medida que va necesitando cosas, pues así mismo va trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, tampoco es cuestión de miedo, muchachos. No, yo ahorita me puse a leerlo con esta tarea, eso era sanción, sanción, y yo, uy, Virgen Santísima. Qué miedo. Mire, sí, cuando ustedes, eso me hicieron acordar porque hay un muchacho que vive aquí abajo donde yo vivo, es un niño,
y terminó ingeniería eléctrica. Entonces, no sé si le he contado que yo soy metido como en esos proyectos de reformas, compras de vivienda y todo eso. Estoy trabajando en eso, estoy haciendo casas. Y entonces le dije en su momento al pelado, porque me pareció muy joven, yo le calculo a ese niño por ahí unos 20 años, 22 años más o menos. Entonces le dije, oíste, Julano, ¿por qué no me colaboras? Vos que tenés tarjeta profesional y todo, y me dijo, sí, claro. Y le dije, yo es que voy a necesitar de pronto una electricidad y todo, porque es y lo otro. ¿Cómo se siente? Y entonces me dice, la verdad, no muy bien. Es que yo acabo de salir de la universidad, pero en caso tal de que yo llegara a necesitar alguna cosa, mi papá también es ingeniero, entonces él podría ir también a ayudarme. Entonces, eso me hace acordar cuando yo salí de la universidad, porque uno sale con un montón de dudas y cuando lo ponen contra la realidad, una cosa muy diferente a lo que estamos haciendo nosotros aquí, pero cuando lo ponen contra la realidad, cuando realmente usted tiene que enfrentar a lo que es, mucha gente le teme coger una contabilidad y prefiere nunca tenerla, porque tiene miedo precisamente a lo que Elisa dice, a tanta reforma y a tanto rollo que hay por ahí legal, de no meterse en problemas. Pero es que nosotros estudiamos para eso. Hay una cosa, una voz como interior que le dice, bueno, Elisa, pero es que usted estudió para eso. ¿Cómo va a ser entonces qué? Entonces, ¿qué? ¿Qué hizo ahí? Pero hay otra cosa que le dice, no, yo tengo miedo, de pronto la embarro. Entonces está como en la persona y en la madurez que pueda tener por dentro de decir, o la berraquera, porque tengo alumnos que, como les comentaba la otra vez, un muchacho de esos que ya en su momento tenía como 20 o 30 contabilidades y era un muchacho que trabajaba por ahí en seguridad. Yo les conté, ¿cierto, muchachos? ¿Cómo era? Leonardo, ¿ustedes lo conocieron? Porque hizo parte alguna vez vieron asignaturas con él. También de la Unión. Didier Leonardo. El hombre ya es un contador bueno y la experiencia que tiene y todo lo que tiene, el pelado, bien. Bien. Entonces eso da alegría porque en su momento, claro, comenzaba a llamarlo a uno, a preguntarle cosas y entonces uno a tratar de ayudarle al muchacho porque estaba tratando de salir adelante. Y pues a uno le da mucha alegría verlos a ustedes también triunfar y de pronto meterse en este campo, que este campo es tan amplio. Y finalmente ya no volvió a llamar, el hombre ya estaba bien organizadito, gracias al Señor, de eso se trata. Entonces cuando usted le dice, Harold, ahí está la contabilidad, cójala, entonces usted como que la piensa, ¿no, Harold? ¿Será que la cojo y no duerme? Mañana le digo, y mañana le digo. Por ahí ya me ofrecieron una. Ah, bueno, ¿y qué dijo usted? No, que había que esperar. Sí. De una farmacia. Mm. Cójala, mano, cójala, que eso es experiencia y seguramente no le va a ir mal. Y aquí estamos nosotros para colaborar en lo que podamos. Ah, bueno, profe, De gracias. todas formas, lo digo porque es que así es que se mete uno. Y así es que aprende más. Cuando usted haga esa, ya usted dice, ah, no, eso tampoco era tan difícil, más era el miedo. Bueno, voy a coger otra más complicadita. ¿Entiendes? Supongo que si es una farmacia y si es una farmacia normalita, pues estará dentro del régimen simplificado. Digo, no sé. Con lo cual, pues, la contabilidad es muy sencilla de llevar, un libro fiscal y lo que haya que presentar en temas de declaraciones tributarias. De pronto, si le da los topes, declaración de renta, pero son declaraciones muy sencillas, tampoco es muy complicado hacerlo. Y entonces cuando le toque eso, se asesora de una persona que sepa un poquito y que le pueda revisar. Mire, así le toque pagar a uno. Bueno, sería el caso mío, porque si usted viene a mí, yo le puedo colaborar, yo no me voy a cobrar a ustedes, por Dios bendito, si ustedes por ayudarles, porque a mí vienen un montón de estudiantes y un montón de egresados y todo eso, y yo les colaboro en lo que pueda, pero sí, por ejemplo, usted dice, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago eso? Y no tienen la posibilidad de comunicarse con uno no está ocupado, cualquier cosa. Vea, ahí ya le toca a usted que pagarle a una persona para que le dé la orientación correspondiente, pero créame que se la va a aprender, porque usted no va a volver a pagar 2 veces. Claro. Entonces usted dice, así me toca que pagar a mí, yo me doy la pena, pero yo aprendo. Entonces son cosas que es cuestión de ganas. ¿Entiendes? Cuestión de ganas. En su momento les va a llegar, se los prometo. Les va a llegar, o ya le comenzaron a llegar a Harry. Bueno, listo, continuemos entonces
Con la 645 vamos a mirar el trabajo de Harold. Vamos a mirarlo por acá. Ah, este no es. Usted lo tenía en un PDF, ¿cierto? 643. Acá está. 644, 645. Sanción relativa a la declaración de ingresos y patrimonio. Las entidades obligadas a presentar declaración de ingresos y patrimonio que lo hicieran extemporáneamente o que corrigieren sus declaraciones después del vencimiento del plazo para declarar, deberán liquidar y pagar una sanción equivalente al 0,5%, 0,5%, de su patrimonio líquido, si la declaración se presenta con posterioridad al emplazamiento, previo por no declarar. Uy, espera. Previo por no declarar o se corrige con posterioridad al emplazamiento para corregir, o auto que ordene la inspección tributaria. La sanción de que trata el inciso anterior se duplicará. Lupe. ¿Cómo haría eso entonces ahí, Harold? El 0,5% de su patrimonio. Esta sanción puede presentar un monto alto si el patrimonio líquido que posee el contribuyente es de valor considerable. Pues sí, si es una persona o una empresa que tiene un patrimonio amplio, pues me imagino que va a ser una sanción también grande. Dice de que si la declaración se presenta con posterioridad al emplazamiento previo por no declarar, o se corrige con posterioridad al emplazamiento para corregir, o auto que ordene la inspección tributaria, la sanción de que trata el inciso anterior se duplicará. O sea que ya estaríamos hablando del 1%, ¿cierto? O sea, lo que básicamente están diciendo aquí es que usted va a presentar una declaración tributaria si usted se dio cuenta de que la tenía que presentar por allá el 1 de julio y no la presentó el 1 de julio, entonces ya sería con posterioridad, o sea, la va a presentar, por ejemplo, en agosto. Entonces usted en agosto la presenta, pero entonces hay dos cosas. Dice, si la declaración se presenta con posterioridad al emplazamiento previo para no declarar o se corrige, porque es que usted también pudo haberla presentado mal y la presentó mal, entonces ya la va a corregir, ¿de acuerdo? O se corrige con posterioridad al emplazamiento para corregir, o auto que ordene la inspección tributaria, la sanción de que trata el inciso anterior se duplicará, o sea, se viene siendo del 1%. Entonces, si usted la corrige antes de que de pronto usted la revise y que esté bien y no tiene ningún problema, pues entonces usted se va a tomar el 0,5 porque va a pagar. Ojo, que esta es la sanción relativa a la declaración de ingresos y patrimonio. Solamente estamos hablando de ingresos y patrimonio, ¿de acuerdo? Pero se pagaría el 0,5% si usted al liquidar la sanción con posterioridad se toman los plazos que son. Ahora, si usted la corrige después, entonces tendría que calcular el 1%. Sí, correcto. Sigamos con la 646. ¿Yo? Sí. Sanción por corrección aritmética. Cuando la Administración de Impuestos efectúe una liquidación de corrección aritmética sobre la declaración tributaria y resulte un mayor valor a pagar por concepto de impuestos, anticipos o retenciones a cargo del declarante o un menor saldo a su favor para compensar o devolver, se aplicará una sanción equivalente al 30% del mayor valor a pagar o menor saldo a favor determinado, según el caso, sin perjuicio de los intereses moratorios a que haya lugar. La sanción de que trata el presente artículo se reducirá a la mitad de su valor si el contribuyente responsable, agente retenedor o declarante, dentro del término establecido para interponer el recurso respectivo, acepta los hechos de la liquidación de corrección, renuncia al mismo y cancela el mayor valor de la liquidación de corrección, junto con la sanción reducida. Súper importante, súper importante. ¿Qué podemos extraer de ahí, Harold? Bueno, desde la DIAN siempre lleva, yo le hice una crítica. Sí, sí, sí.
La DIAN siempre lleva la de ganar, así sea porque había que pagar más o si el contribuyente le queda un saldo a favor al realizar una corrección aritmética, se debe pagar sanción por el solo hecho de habernos equivocado en la liquidación. No, es que la cosa tiene doble fondo, la cosa tiene doble fondo, póngame cuidado, que es una forma de verlo. Y créame que este tipo de comentario que usted hace no lo hace usted solamente, sino que yo diría que lo hacen 39 millones de habitantes que, más el millón que hicieron de pronto, este tema de las reformas tributarias, comparten ese mismo sentimiento. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta de que ellos tienen que tener un tema de fiscalización y nosotros somos los ojos de ellos. Por eso la figura de revisoría fiscal. Entonces, si nosotros nos equivocamos, lo mínimo que podemos hacer, porque estamos jugando con el dinero del Estado, es pagar un tipo de sanción, porque si no fuera de esa forma, créanme de que todo el mundo equivocaría a convicción. Les comentaba a ustedes la otra vez de que hay mucha gente que trabaja con el dinero del Estado, ¿cierto que sí? O más bien que trabajaba. Bueno, y habrán algunos que todavía trabajan porque les parece de que el impuesto que le están cobrando y lo que están ganando con ese dinero es tan alto que da para eso. Entonces, por ejemplo, No, lo que yo les... tiene que ser así porque que lo que dice usted, que por ejemplo, si no hubieran sanciones, entonces todo el mundo se equivoca, y pues como no pasa nada, entonces Claro. eso pasa cuando uno le hacen un parte, uno dice, uy, yo no vuelvo a hacer eso. Eso, esa es una buena, eso es una buena, un buen ejemplo, es un buen ejemplo. Mire, no hay nada más maluco que le hagan un comparendo a uno. Usted se llena de rabia, usted ve ese policía, lo ve, no, y usted sale que se lo come. Pero después usted pone a analizar, por ejemplo, cuando le hacen una sanción a uno por el casco, porque aquí en Cartago se utilizan unas vacinillitas que eso ya acabó. Sí, ya casi nadie, que eran como unas gorritas. Unas gorritas y la gente por ahí para acá. Y resulta de que yo usaba esas gorras. De hecho, por ahí tengo unos cascos de esos. Pero yo le dije, por ejemplo, al hijo mío, es el único hijo que tengo, hay que cuidarlo. Entonces le dije yo, él estudia ahí precisamente en la Remington también, ingeniería en sistemas. Entonces le dije, ponte un casco bueno. A mí yo le compro un casco bueno porque es la protección de uno, independientemente de que sea legislado o no, de que le tengan que poner a la fuerza un casco bueno a uno. Es que uno se da cuenta de eso, ¿sabe cuándo? Cuando comete el accidente, cuando usted está debajo de un carro. Entonces usted dice, qué bueno yo haber comprado un buen casco. O cuando ya está llevado, ahí es donde se da cuenta usted de que realmente el casco sí necesitaba. Pero como los demás estamos por fuera y estamos viendo la cosa así de sencilla, por ejemplo en España usted no tiene un buen casco, no sale. Eso ya es cultura. Y la gente quiere comprarse un buen casco para protegerse porque es la integridad de uno. Eso es cultura. Nosotros aquí no somos cultos, entonces a nosotros si nos dejan poner cualquier cosa ahí, una cosa ahí de una muñequito ahí puesto, eso para nosotros, pero no se trata de eso. Entonces, nosotros tenemos esa cultura de inconformismo, de que si le ponen a usted una cosa para que se cuide, usted tampoco la va a seguir. Entonces, Aquí antes hace, ¿cómo es? Caravanas y todo en protesta porque van a poner casco. mire, pero si usted lo Sí. analiza, Eli, hombre, si usted anda en moto, ¿qué es el chasis de la moto? Usted. Mire mi sobrinito muy pequeño, un pequeño compare y él subía en la moto con mi sobrinita. Y el niño cayó de para atrás y se pegó por acá. Y ahí está que ya a él no le sale pelito ahí. O sea, es pequeñito el huequito, pues, lo que le quedó, pero uno dice, donde hubiera llevado casco, de pronto nos hubiera repelado como se repeló. Seguro que hubiera llevado un buen casco y no hubiera pasado nada. No le pasó nada, pero me refiero a que le quedó pues el pedacito ese pelado, ¿no? Y ya no le sale pelo, a ella no le sale, entonces se deja crecer harto el pelo como para cubrirse ese huequito. Eso más adelante le saldrá, eso de todas formas el cuerpo va asimilando todas esas cosas y llegará el momento en que vuelve y le sale, si Dios lo permite. Ojalá que sí. Entonces, muchachos, es cuestión de uno poder organizarse un poquito y saber de que a muchas veces los comparendos, por ejemplo, yo veo gente que pasa 4 personas en una moto y yo digo, ay, santo Dios, donde los levantos se equivoquen o alguna cosa, vea, en estos días, hace poco, por ahí un mes,
Esos muchachos que bajan en bicicleta por allá de Pereira, que se vienen en bicicleta y se pegan de los camiones. Uy, sí, qué miedo. Ahí cerca de entrando a Cartago, uno de los pelados no alcanzó a frenar, se dio contra un camión, quedó vuelto chicuca y ahí lo tuvieron que recoger muerto. Y cada momento es eso. Y ellos saben de que se exponen a eso, porque ellos no van viendo la carretera y el camión puede saltar un hueco, ellos no, hay que dar. ¿Entiendes? Entonces es un juego entre la vida y la muerte que los muchachos están dispuestos a correr por nada, diría yo, por divertirse, no sé por qué. Bueno, de todas formas, cuando hablamos, volviendo al 646, la sanción de que trata este artículo, entonces dice de que se reducirá la mitad de su valor si el contribuyente responsable o agente retenedor a declarar dentro del término establecido para interponer el recurso respectivo acepta los hechos de liquidación y corrección. O sea que estaríamos hablando de ¿cuánto? Estaríamos hablando de un 15% porque nos están diciendo de que es la mitad del 30, ¿no? O sea que casi siempre, eso es como cuando usted lo llevan donde un juez y usted acepta cargos. Usted usted lo otro, y usted dice, acepto cargos. Entonces la pena le reduce a la mitad. Ajá. Usted hizo eso, usted hizo aquello, acepto. Y muchas veces hasta por estrategia, porque resulta de que de pronto el delito requería mucho más investigación y entonces el Estado le da la oportunidad de que usted o acepte o no acepte. Si acepta, le reducen a la mitad y si no acepta, se va más a fondo el tema y lo comienzan a escudriñar más, pero si llegan a darse en cuenta de que efectivamente la cosa fue como ellos consideraban, entonces ya no hay ese beneficio. Lo mismo está pasando acá. Si paga antes, pues entonces, sin necesidad de que nosotros lo requiramos, pues cojas el 15%. En caso tal de que no, pues se va a coger el 30% porque pues no se aceptaron esos recursos. Bueno, Eli, continuemos con el siguiente. Me lo bajo un poquito, profe, sería sí, claro. El 646. Sí, aquí. No, el 647 creo que es. Sí, 647. Ah, sí, 647. Bueno, sanción por inexactitud. Chicos, disculpen, si de pronto nos acaba, acuerden de que yo ya después vuelvo y les lo requiero, ¿sí? Ah, sí, faltan apenas como 5. Sí, algo. Sanción por inexactitud. Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias la omisión de ingresos de impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, así como la inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes y en general la utilización en las declaraciones tributarias o en los informes suministrados en las oficinas de impuestos de datos o factores falsos, equivocados, completos o desfigurados, de los cuales se deriven un menor impuesto o saldo a pagar, a un mayor saldo a su favor para el contribuyente o responsable. Igualmente, constituye inexactitud el hecho de solicitar compensación o devolución sobre sumas a favor que hubieran sido objeto de compensación de devolución anterior. La sanción por inexactitud será equivalente al 160% de la diferencia entre el saldo a pagar a su favor según el caso determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente o responsable. Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente. Esto quiere decir que el 160 del mayor impuesto a cargo del menor saldo a su favor, que resulte una vez depurada la declaración de renta, la información. Bueno, hay que tener en cuenta ese 160% que no es 160% sobre el valor total de la liquidación. Estamos hablando sobre la diferencia entre el saldo a pagar. Entonces, cuando usted llega y calcula el saldo a pagar estamos hablando del formulario 210, por ejemplo, ok, entonces usted mira cuánto pagó. ¿A pagar cuánto? Usted llega y mete toda la información, entonces a pagar 1.000.000 de pesos, ¿cierto? 160 sería 1.600.000. Ajá, ¿Cierto? Sí. Entonces, no es que estemos hablando sobre sobre la información tributaria que usted haya metido o sobre los ingresos
que usted haya obtenido durante el año, porque eso sería una locura, imagínense ustedes, entonces no. Que era todo eso, yo, uy, ¿no? No, es el 100%, por eso dicen, de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, ustedes saben de que muchas veces ustedes tienen un saldo a favor, porque vamos a colocar, por ejemplo, el caso del IVA. Ustedes, por ejemplo, compraron mucha mercancía y vendieron poca. Entonces, en la declaración de IVA, ustedes saben de qué es la diferencia entre uno y el otro. Entonces, si pagó mucho, por ejemplo, compraron mercancías por valor en IVA de 1 millón de pesos, el IVA fue 1 millón de pesos que pagaron durante el mes, pero vendieron, ¿ok? Compraron 1 millón, pero vendieron, calcúlele usted 200.000 en IVA. Entonces, la declaración tributaria de IVA es la diferencia entre el uno y el otro. Entonces, le quedarían a usted 800.000 pesos de ese IVA. Entre 1.200.000, ¿cierto? Entonces, el Estado, ¿qué le dice a usted? Bueno, señores, de lo que ustedes vendan, hagan la diferencia, porque ustedes van a ser recaudadores de impuestos, todas las empresas. Entonces, todo lo que ustedes vendan, agréguenle en el IVA. Por eso se llama impuesto al valor agregado. Agréguenle en el 19% y téngamelo ahí, que eso es mío, eso no es de ustedes, eso es mío, mi dinero. Y descuéntese lo que ustedes pagaron. ¿Ok? Esa diferencia entre lo que ustedes me tienen a mí y lo que yo le tengo a ustedes es lo que me tienen que presentar en la declaración de IVA. Entonces,